Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a estar en contacto con el nuevo ministro de Salud, el doctor Julio Borba. Vamos a hablar con él acerca de qué tenemos que hacer para agilizar las compras y adquisición de vacunas para inmunizar a los paraguayos, cómo encontró el Ministerio de Salud y qué podemos hacer para enfrentar al COVID-19. El segundo bloque vamos a compartir con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, para conocer qué es lo que está haciendo el gobierno para evitar que se produzcan incidentes graves tras el sexto día de movilización que se está llevando a cabo en este momento, pidiendo la renuncia del presidente de la República, María Otto Benítez, y del vicepresidente Hugo Velázquez. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la marcha de la economía. ¿Cómo afecta esta crisis política y sanitaria al proceso de recuperación económica de nuestro país? Nos va a acompañar el también ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya iniciamos el debate. Buenas noches, ministro Julio Borba, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto poder saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerte acá, ministro. Y la pregunta obligada, ¿cuándo llegan las vacunas a Paraguay finalmente? Porque la semana pasada estuvo ahí en el mismo sillón, en el mismo lugar, el doctor Sequera. Y él decía de a puchito, no nos va a resultar efectivo la vacuna. Tiene que venir tienen que venir lotes grandes, decía. ¿Por qué no llegan los lotes como llegan en otros países, por ejemplo? La capacidad de producción es ínfima con respecto a la necesidad que tienen El mundo. el mundo, los otros países. Esa es la situación actual. El mecanismo COVAX, nosotros habíamos ya, desde agosto del año pasado, ya sugerimos la compra de 4.300.000 dosis. Es lo que está planteado para recibir durante este año. Y durante el de marzo a mayo tenemos planteado recibir un poco más de 300.000 dosis en total. Sistema COVAX. Del sistema COVAX. El día lunes nos reunimos con el representante de OPS-OMS en el país, el doctor Roberto Escoto, donde le planteamos la necesidad inmensa que tenemos como país, como sociedad, de tener ya la vacuna lo antes posible, y él se comprometió a hacer todos los trámites necesarios ya para poder obtener esta vacuna lo antes posible. Tal es así que el señor ministro Mazzoleni en su momento había anunciado que íbamos a recibir un primer lote de 36.000 vacunas, y eso es lo que se estaría adelantando ya para los próximos días. No quiero darte fecha, Carlos, no quiero ser irresponsable. Lo único que te puedo decir que es en estos próximos días ya, porque no quiero crear una falsa expectativa ni quedar mal ante el público. Así venimos desde que se empezaron a producir las vacunas, venimos así con ese mismo... Justamente por eso, Carlos, no quiero crear una falsa expectativa de decir llega dentro de una semana y no llega y me van a criticar otra vez a mí. Bueno, Son factores... ¿Qué pasó con la OPS y la OMS? ¿Qué pasó? ¿Mintieron? No calcularon? no creo que sea... ¿Qué es lo que pasó? Porque yo recuerdo el 30 de enero, perdón, ministro, el 30 de enero, el presidente de la República, en su cuenta de Twitter, señala que íbamos a recibir 360.000 dosis de vacuna por el sistema COVAX y que llegarían en la quincena de febrero, un mes atrás. Sí. No llegaron nunca. No. Es multifactorial, Carlos. Justamente mañana tengo una teleconferencia con el director general de la OMS, el doctor Tedros, para ver y voy a expresar la preocupación que tenemos como país, ¿verdad?, ante esta situación. Pero ya te puedo asegurar que, según la última conversación que tuve con el doctor Escoto, tendríamos ya una pequeña inyección en este mes de marzo,
¿verdad? Pero eso es para calmarnos nomás. No, no es para calmarnos. Tenemos los 300.000 que habían dicho en un principio el doctor Mazzoleni, van a llegar de marzo a mayo aproximadamente. 3 meses. Sí, eso nos obliga a buscar otras opciones. En cualquier opción es válida en este momento, ¿verdad? Entonces estamos buscando, explorando todas las opciones. También nos reunimos con el señor ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Euclides Acevedo, el día lunes a la tarde con todo su gabinete. Volvimos a juntarnos ayer martes y hoy otra vez sobre esta situación, un poco para insistir también con la vacuna rusa, con la Sputnik. Exacto. ¿Verdad? Que ya se pagó por completo y llegaron 4.000 dosis. 4.000. De ser necesario. Y tampoco tiene cronograma. ¿Qué es lo que pasa, ministro? Tenemos una tentativa de cronograma para este mes de marzo también. Te puedo asegurar que el señor ministro de Relaciones Exteriores está haciendo todo lo posible a través de Cancillería y a través de sus representantes que están en este caso en Rusia, para ver la factibilidad de obtener esto lo antes posible. Es más, nos ofrecimos incluso a enviar un equipo de trabajo para poder ver la factibilidad de tener lo antes posible. ¿Qué explicación dan al hecho de que ya se pagó por todo el lote de vacunas y sin embargo no llegan las vacunas a Paraguay y tampoco hay un cronograma de llegada de esas dosis? Hay un cronograma establecido y se cumple en el mes de marzo una parte, por eso yo tengo la férrea esperanza de que vamos a estar recibiendo algo en este mes. ¿Este mes otra vez? Este mes. ¿Y cuánto sería según el cronograma? Un poco más de 100.000 creo que son. Un poco más de 100.000. Sí. De las rusas. De las rusas. Y con las que 36.000 que van a llegar. ¿Y qué otras posibilidades tenemos? Tenemos otras varias posibilidades, estamos explorando. Ayer tuvimos la visita del embajador indio, se dice indio, con representación en Buenos Aires, que vino a presentar sus cartas credenciales acá en el país. A las 16:30 le recibí y me hablaron de dos posibilidades también que tenemos, porque ellos tienen la fábrica de vacunas en la India. Una es la AstraZeneca y la otra es no me estoy acordando el nombre ahora, la otra vacuna nueva que están teniendo. Hoy tuvimos ya, ellos se ofrecieron gentilmente a servir también de intermediarios para poder, una cuestión de estado a estado, a fin de poder tener estas vacunas lo antes posible. Tuvimos ya hoy una teleconferencia esta mañana con los representantes de las vacunas en India y estamos bastante avanzados también con esa posibilidad. ¿Y de cuántas dosis estaríamos hablando? Y vamos a solicitar 1 millón en principio. 1 millón. Sí. Con la India. ¿Y qué hay con Estados Unidos y AstraZeneca de otro millón de dosis? Hay una posibilidad también muy, muy buena, muy fuerte, que estamos viendo con AstraZeneca y otra más, que por una cuestión de, te vas a enojar lo que te voy a decir, pero por una cuestión de confidencialidad no puedo adelantar mucho. A ver, si dice qué tipo de vacuna es, no se pierde nada con la... Ahora, yo no, ni tampoco le pido al ministro que nos cuente la fórmula, que eso sí sería confidencial. Pero el precio y la vacuna, ¿por qué no se podría contar cuáles son? El precio es accesible, una de las más accesibles dentro del mercado. ¿La Moderna es? Una de las AstraZeneca. Y tenemos otra posibilidad que está muy, muy bien encaminado. Yo creo que vamos a tener novedades en los próximos 15 días. Hay una empresa paraguaya que puede traer, dicen que entre 1 millón y 2 millones las vacunas chinas. ¿Es cierto? ¿Existe esa posibilidad? ¿Se está conversando? Se está conversando de estado a estado, o sea, de estado a través de esta empresa. Es una empresa, no creo que sea paraguaya, pero hay una posibilidad cierta de que podamos obtener las vacunas también 1 millón más a través de la vacuna china en este caso. Desde que usted asumió, ¿cuántos brokers ya le visitaron o trataron de conversar con usted? Demasiados. ¿Cuántos, por ejemplo? No, en realidad diría que desde el mes de septiembre, octubre del año pasado hasta la fecha, un promedio de 20, 30 brokers en total. En total. Volvemos a los del sistema COVAX. Al sistema COVAX se le dio $6.800.000 como garantía para que tengamos las vacunas. Prometieron y hasta el momento prácticamente no llegó nada. Pero volvieron existía una posibilidad de traer 360.000 dosis y pide otra vez
el sistema pide otra vez 2.800.000 dólares a Paraguay, que se gira a uno de los integrantes del sistema COVAX, que es la empresa Gavi, que es la de Bill Gates, que es una fundación. Porque está la UNESCO, la fundación de Bill Gates y la OMS forman del sistema COVAX. ¿Por qué la OMS pide a Paraguay que se cambie de cuenta, que no le envíen a Gavi, que le envíen a la OMS, si el contrato establecía inicialmente que tendría que ser para la fundación Bill Gates el pago? ¿Qué pasó? ¿Y se recuperó esa plata? Sí, se recuperó, lo que investigué hoy que se recuperó, no tenía conocimiento hasta el día de la fecha de esta situación, pedí un informe detallado de cuál fue la situación, tengo entendido que se recuperó y se giró otra vez a donde correspondía. Lo bueno, Carlos, es que ya hay una orden de compra, se emiten órdenes de compra de la OMS para el sistema COVAX, entonces eso nos da una garantía de que va a llegar próximamente las vacunas. Perfecto, pero ministro, usted le habló usted con el señor Escoto El lunes. el lunes. Él no le explicó por qué volvieron a pedir 2.800.000 por 360.000 que podía descontarse de los 6.800.000 que Paraguay había depositado ya. No, Nadie le explicó a usted hasta el momento nada. todavía no, Carlos, y te pido un poquito de paciencia con ese tema porque estoy muy metido con todo lo que es servicio de salud, medicamentos, insumos ahora, y estamos tratando de apagar varios incendios que tenemos en este momento. Y también tratando de obtener vacunas por otro medio, por otro sistema. Perdimos mucho tiempo en No, quedarnos solamente con el sistema COVAX. no creo. Yo creo que nosotros nos preparamos para el sistema COVAX. Fuimos felicitados por la OPS como uno de los países que mejor se preparó, en segundo en ranking, que mejor se preparó para el sistema COVAX. Pero también teníamos, como te dije, muchas falsas promesas de varias personas que venían a ofrecer las vacunas, ¿verdad? Se intentó, ya el ministro Mazzoleni en su momento hizo todos los intentos por tratar de entablar conversación a través de Cancillería. Cancillería se movió Pero no, es que muchísimo. nos felicitaron porque le pagamos ya el total de las vacunas, ¿no? No, pero eso pasa con todas, ¿eh? Eso pasa con absolutamente todos los países, hacen exactamente el mismo procedimiento. Eso es exactamente igual para todos. Algunos probablemente tuvieron un poco, o sea, depende mucho de qué vacuna eligieron también, ¿verdad? Pero nosotros estamos metidos en todo esto y te puedo asegurar que vamos a tener muy próximamente las vacunas, si Dios permite. Bueno, pero lo importante es que se recuperaron y todavía usted tendría que pedir una explicación por qué le volvieron a querer cobrar 2.800.000 dólares a Paraguay y por qué se cambió la caja en la que se tenía que depositar esos fondos, porque si me sigue llamando la atención, si ya pagamos 6.800.000 dólares por las vacunas, ¿por qué no se van descontando los lotes que vienen de ese fondo? Lo haré. Lo haré y en la próxima entrevista con mucho gusto te voy a Ojalá, responder. ojalá, pero me dijeron que entre el viernes y el lunes podrían llegar las vacunas. Cuando el avión decole te voy a avisar. Qué triste que es andar así, ¿no? Sí. Sí. Y por otra parte, ¿cómo están hoy los medicamentos en los hospitales de referencia de nuestro país? Inerán, Hospital Bueno, de Itagua, yo te había explicado, Carlos, en una entrevista anterior radial, de que es multifactorial el tema de los medicamentos. Históricamente el ministerio siempre tuvo ciertos problemas logísticos para tener el 100% de los productos en el 100% del tiempo. Realmente es un problema. Nuestro sistema sanitario tiene una deuda histórica muy importante en todo sentido. Recién desde hace 1 o 2 años, fíjate que en el 2007 el presupuesto de salud pública para la compra de medicamentos era algo así como 70.000 millones de guaraníes, hoy está superando los 1 billón de guaraníes. Y te quiero hacer una comparación nomás, ¿verdad? En la provincia de Misiones el presupuesto es de 1 billón de dólares, que es el mismo presupuesto que tiene para todo el Paraguay. Entonces hay una gran diferencia, tenemos una deuda histórica, la necesidad es grande, la población creció mucho, tenemos déficit en infraestructura, que hace que también
quedemos cortos con respecto a la cantidad de camas. Tenemos un poco más de 6.000 camas en todo el sistema de salud pública, para aclarar. Entonces, los medicamentos, las compras son a veces un poco lentas. Para ser justos, todos los medicamentos que estamos recepcionando ahora, lo que estamos recepcionando ahora son licitaciones que se hicieron ya desde meses anteriores, ¿verdad? Ahora estamos recepcionando un importante lote de medicamentos que está oxigenando un poco la situación actual con las necesidades Ahora, que tiene la en gente. el 2020 hicieron en la última adquisición del Atracurio, ¿no? Y no llegó. No se recibió el sedante. Después ya no se hizo. No, ¿Qué es lo que pasó? eso hay que Es aclarar. decir, no se hizo, se hizo a través de multinacionales, pero por el sistema de licitación nacional ya no se volvió a hacer. Se hizo en la CBE 118, que se hizo una compra para 20 meses y la misma se declaró desierto por falta de Sí, oferentes. Se hizo intentos de compra directa, sí, se hizo a través de otros, UNOPS sí. y otros más, TESAI, un montón de otros sistemas, todas se declararon desierto. Nosotros estábamos sobreviviendo, entre comillas, con saldos que había en meses anteriores. Pero te quiero dar un ejemplo, Carlos. ¿Y el sector privado? El sector privado, No apoyó, no podía conseguir esos sedantes o conseguir otros similares. sí, se hizo un trabajo con la Dirección de Terapias Intensivas a fin de poder utilizar otros similares a este medicamento y eso fuimos consiguiendo también y fuimos utilizando en reemplazo de este. Pero es una cuestión también de necesidad, de que los colegas también tienen una preferencia por un cierto medicamento y eso hay que respetarlo, por supuesto. Y No- ministro, ¿cómo va a combatir la corrupción y la salida, el robo de medicamentos? Eh, yo no podría hablar que hay robo de medicamentos, pero no lo tengo comprobado. Hay casos denunciados, los casos denunciados fueron llevados a sumarios y fueron castigados en tiempo y forma, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en un sistema de trazabilidad y también bajamos línea para que los hospitales especializados primero tengan el sistema de receta electrónica, cosa de que puedan, ojo, para ser justos otra vez, esto ya es algo que el señor ministro Mazzoleni estaba trabajando en su implementación, solamente que ahora le dimos un poco más de empuje para que se pueda hacer lo antes posible y poder darle seguimiento al medicamento desde el ingreso al parque sanitario hasta que llega al paciente. Porque del parque sanitario ingresa, se hace todo el esquema, el control, la carga de datos, se vuelve a descargar cuando va a una región sanitaria X, ahí ingresa al parque sanitario de la región sanitaria, ahí se vuelve a distribuir a los hospitales y de los hospitales llega al paciente normalmente. Estamos buscando la forma de hacer la trazabilidad de los mismos para que podamos dar seguimiento exacto a dónde llega y hasta dónde va el medicamento. Y por otra parte, las clases. Hoy decidieron con el ministro de Educación que las clases no paren. Dimos ¿cómo te puedo explicar? Un entretiempo. Un entretiempo, vamos a seguir ¿Qué significa discutiendo. eso? No, lo que pasa es que el señor ministro de Educación acaba de asumir en el día de la fecha. Se presentó con su gabinete, le mostramos el mapa epidemiológico, en qué situación se encuentra actualmente, le mostramos los puntos rojos y cuáles son las recomendaciones y vamos a estar, hablamos con la gente de la Dirección de Vigilancia para ver cuáles son los pros y los contras ante esta situación y le dimos la carta así completa, cosa que ellos evalúen también con su gente, con su gabinete y posteriormente nos volveríamos a reunir el día de mañana o el viernes. Ah, todavía no está definido. No, todavía no está definido. Por lo pronto continúan. Sí, hasta hoy continúan. Sí, señor. ¿Mañana podría cambiar la situación? Mañana continúa todavía, que no sea que por esta causa no vayan los chicos a la clase No, mañana. claro. Mañana continúan las clases, pero mañana vuelven a reunirse ustedes para Mañana, tomar una decisión mañana volvemos a definitiva, por lo menos. reunirnos, a volver a evaluar todo lo que nosotros entregamos al señor ministro de Educación y su gabinete y a ver si podemos llegar ya a tomar una decisión.
¿Va a haber restricciones otra vez, ministro, ante el elevado nivel de contagio que existe actualmente? ¿Sabes lo que yo quiero, Carlos? O lo que necesitamos. Necesitamos que se cumpla lo que está Establecido. establecido en el decreto presidencial. ¿Y dónde están Eso los es lo que organismos que queremos. tienen que hacer cumplir lo que dice el decreto? Eso es lo que queremos ahora. Justamente por eso hoy tuvimos ya ayer me reuní ya con el intendente de Encarnación, le expliqué la situación en la cual nos encontrábamos, en su región en particular, en su ciudad en particular. Me reuní hoy con el intendente de Asunción y con el señor gobernador de Asunción también. Les mostramos el mapa epidemiológico, el mapa de riesgo que tenemos y en qué situación nos encontramos. Vieron bien, evaluaron bien y prometieron también una ayuda. Vamos a reunirnos con todas las autoridades locales, vamos a mostrarles la situación que se encuentra cada región, cada ciudad. Vamos a reunirnos con Fiscalía, de ser necesario, con Policía Nacional, con fuerzas militares, a fin de que se respete lo que está establecido en el decreto Es decir, más presidencial. restricciones no, sí que se cumpla lo que está decidido. En principio yo opto por que se cumpla lo que está en el decreto presidencial. Mañana a la tarde o el viernes, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo también, nos vamos a reunir con el equipo de vigilancia para ver qué es lo que ellos plantean en principio. ¿Puede haber restricciones? Sí, puede haber probablemente, porque el sistema hoy está extremadamente saturado. Estamos con muchos problemas ya de camas. Fíjate que de la cantidad de camas crecimos un poco más del 100%. Hoy estamos llegando a 653 camas de terapia intensiva, que yo creo que es un buen ¿Eso es con el sector privado crecimiento. incluido o no? No, sin el sector Solamente privado, el sector público. solamente el sector público. Más las 80 que tenemos de backup en el sector privado, pero lastimosamente hoy ya no estamos dando abasto y hay muchos pedidos. Volviendo al tema inicial, ¿qué pasó con el ex embajador de Buenos Aires? Él dice que ofreció las vacunas, dio contactos y nadie le hizo caso en el Ministerio de Salud. Yo particularmente no tuve contacto con el ex embajador, no podría decirte, Carlos, pero ¿Le informaron algo hoy? hoy solicité si había una nota, una mesa de entrada o algo sobre esa situación, no existía ningún tipo de documento. Ahora, hay datos que hablan de que el 11 de agosto ya estaban hablando con la misma persona 10 o 11 días antes que el embajador enviara los datos a Cancillería. ¿Usted sabía eso? No, no sabía. No, Bueno, no estaba inmiscuido mucho en el tema de vacunas, pero sí te puedo asegurar que, como te dije al inicio de la entrevista, que recibimos múltiples visitas, tanto el señor ministro Mazzoleni como yo, como el el viceministro Rolón también, de muchos, yo los llamo mesías, muchos oferentes que ofrecían las vacunas, a veces incluso a precios irrisorios que no condicen con la realidad, o a veces a precios extremadamente exagerados, que no tenían sustento para que podamos responsablemente seguir con las tratativas. estas manifestaciones que se están realizando contribuyen a potenciar el alto riesgo de contagio. Mira, Carlos, es complicada la pregunta, pero si Están al aire libre. están al aire libre, por eso, pero si hubiera lo suficiente distanciamiento, Sería mejor que no hay, si todos usaran tapabocas, que no lo que usan la todos. mayoría usa, pero al ratito se va cayendo esto. Esa es la parte que me preocupa mucho y yo creo que vamos a sufrir las consecuencias de aquí En 15 días tendríamos los resultados en una de estas manifestaciones. semana ya empezaríamos a tener los resultados. Los números son feos, Carlos. Los números son malos. Sí, en 2 días continuos ya por encima de los 2.000, Más de 2.000 más de casos 2.000 casos. y los números son bastante preocupantes. Y esto es matemática simple, Carlos. Y siguen muriendo las personas mayores de 60 años, son las que en mayor cantidad han muerto. Lastimosamente sí. Y como te dije, esto es matemática simple. Hay una regla 80-15-5. 80% pasa como
resfriado o una gripe fuerte, por decirlo de alguna forma, o algunos casos incluso asintomáticos, un 15% requiere cierto tipo de atención, ya sea ambulatoria o incluso internación, y hasta un 5, tal vez un poco menos por ciento, podrían requerir terapia intensiva. Ujú. Entonces, haciendo las matemáticas y viendo los ¿Y qué números, porcentaje es el que fallece? no me acuerdo ahora el porcentaje de fallecimiento, Carlos, pero nuestra tasa de mortalidad y letalidad, gracias a Dios y gracias a todos los trabajadores de salud, es uno de los más bajos que tenemos en la región, un poquito por detrás de, bueno, segundo por detrás, tercero por detrás de, según los datos, de Uruguay y de Venezuela. De Venezuela. Claro, lo de Venezuela no se sabe si es cierto o no, ¿no? Yo no dije eso. Ujú. Pero lo pensó. Yo no dije eso. Bueno, también, ministro, te deseamos éxito y que trates y que hagas todo lo posible de que las vacunas lleguen lo más rápidamente posible para que esos 63 vacunatorios que se prepararon se usen de una vez para inmunizar a la gente. Esa es la idea, Carlos. No te preocupes que estamos muy estresados y preocupados porque tenemos 3 ejes ahora. Yo podría decirte, tengo temas a corto, mediano y largo plazo, pero no quisiera ni hablar ni de lo de mediano ni de lo largo porque tengo que resolver lo que tengo, lo inmediato, lo a corto plazo. Las papas queman y necesitamos resolver camas, servicios de salud, dónde ampliar. Necesitamos resolver el tema de medicamentos e insumos, que es una necesidad. Tuvimos una muy buena reunión con el gremio de Cifarma. Prometieron mucha colaboración, así que yo quedé muy, muy satisfecho con esa reunión. Y el tercer eje, y creo que uno de los más, no menos importantes, no quiero decir el más importante, no menos importante, es el tema de vacunas. La última pregunta. El expresidente del IPS ahora ya, porque ya lo cambiaron, el señor Huguetich, ¿le pidió disculpas por el tema de los insumos del INERAM? Sí, nos reunimos en 2 ocasiones con el doctor Andrés Huguetich el día, ya no sé ni qué día es hoy, el día martes. Hoy es miércoles. Estoy perdido. El día martes, el día lunes y el día martes. El lunes nos reunimos en una reunión privada entre él y yo, me explicó la situación, estuvimos evaluando qué fue lo que pasó, me mostró la documentación y sacamos conclusiones, y el día martes volvimos a reunirnos en el transcurso de la mañana con el doctor Felipe González y se limaron asperezas, si es que los hubieran, y terminó todo bien. Perfecto, ministro. Éxito y fuerza. Muchísimas gracias. No, gracias por venir. Espero que siempre trate de responder a la requisitoria cuando le convocamos, porque es muy importante que usted dé la cara. Somos funcionarios públicos, tenemos que dar la cara, es nuestra responsabilidad, siempre y cuando podamos, por supuesto. Perfecto, muy bien. Gracias por venir, ministro. No, por favor. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de seguridad. ¿Qué puede hacer el ministro del Interior para que haya un poco más de distanciamiento en los grupos, que no haya tantas aglomeraciones ni tantos golpeados por las manifestaciones? A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02 Duos. Precio normal 18 cuotas de 131.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en compañía del ministro del Interior, el doctor Arnaldo Yucio. Gracias, ministro, por estar. Sé que te cuesta, agradezco y públicamente lo digo, que estés acá cuando se están llevando adelante las manifestaciones. Sé que estás monitoreando todo y vamos a estar en vivo, en directo, si hace falta, para que también estés informado de lo que está pasando en el microcentro de la capital. Gracias por venir. Oh, gusto, Carlos. Creo que es la 18ª vez que estamos viniendo a tu programa, pero igual yo creo Restale que 10 a eso. yo creo que no, espero que no se cansen. No. Y me parece que rápidamente en diferentes cargos.
Tengo como fiscal, como senador, Eso como sí, senado y ahora es ministro así, del Interior. exactamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a partir del viernes? Bueno, vos sabés, hay toda este, este, una posición democrática que nosotros venimos arrastrando desde, desde siempre. Nos lleva a entender que una persona o una sociedad, una comunidad necesita que se le garantice que se manifieste y exprese su posición Que se garantice personal o su derecho a manifestarse. política desde todo punto de vista, ¿verdad? Eso no sé si conversamos contigo en aquella oportunidad antes, pero antes de las manifestaciones, ¿verdad? Pero justamente esperábamos una fiesta cívica. eh, Hablamos con todos los miembros de la policía, había toda una estrategia puesta a no generar violencia. Todos los policías que estaban cubriendo las diferentes zonas estaban sin armas letales. eh, y todo se fue llevando naturalmente y realmente era muy emocionante porque en todo ese primer tiempo se notaba una manifestación y una presencia de gente genuina, gente que realmente estaba, y es propio, Carlos, yo no, absolutamente, y eso le explico a muchos uniformados, ¿verdad? De ambas fuerzas e integrantes también, de que es natural que ocurra eso, Carlos. La ciudadanía está cansada, Está estresada, un año de encierro. hay un nivel de estrés muy elevado. Sí. Yo mismo necesito un momento de ir a gritar. Lástima que acá nomás no puedo tener ese espacio, ¿verdad? Pero me encantaría ir a gritar un poco, ¿verdad? Ir a gritar, ir a exponer mis ideas, exigir. Y nuestra obligación es generar ese ambiente, ¿verdad? ¿Y cómo aparecen Lamentablemente, los infiltrados? lamentablemente, Carlos, a pesar de que teníamos informaciones vagas, eh, inclusive me informaban sobre que se visualizaban algunos exponentes o miembros de barras bravas que estaban ingresando desde diferentes lugares, ¿verdad? Que en principio, Carlos, no es un delito No, tampoco. también tienen derecho, Un claro, barra a manifestarse. brava puede ir a Así manifestarse mismo. sin ningún inconveniente. O sea, no por ser tal ya vamos a evitar o impedir que se manifiesten, ¿verdad? Pero y fue realmente muy interesante cómo empezaban a gritar, a saltar, ¿verdad? Todo se manejaba muy bien hasta que aparentemente, y eso es lo que nos lleva a pensar de que esto no fue Esto fue adrede, fue voluntario, programado. no fue voluntario, sino que estuvo planificado. Ujú. Había alguien detrás, ¿verdad? Porque como ¿Y ya saben era, ustedes quién o quiénes están detrás? tenemos sospechas, Carlos, tenemos sospechas, tenemos indicios, ¿verdad? Muchos de quienes participaron de esos eventos agresivos y violentos ya fueron identificados, ya muchos de ellos tienen ya órdenes de detención, ¿verdad? Es más, no sé si esas imágenes son del viernes, creo que Sí, son sí, del sí, viernes, son las del viernes, sí. son del viernes. Eh, una gran cantidad de policía, de miembros de la policía, se dedicaron exclusivamente a perseguir a muchos de ellos, porque en la medida que avanzaban iban destruyendo cosas, Ujú. ¿verdad? Y detenerlo en realidad fue bastante difícil, porque en un momento dado ya no eran 20, 30, 40, eran bastantes, ¿verdad? Pero estos fueron contratados
para armar disturbios dentro de la manifestación. Y tenemos Es la sospecha que tiene. tenemos la sospecha, Carlos, ¿Y porque por quiénes no fueron sé, contratados? ¿Grupos políticos, grupos sociales, grupos económicos? no entiendo, todavía tenemos sospechas, y hay indicios, pero no puedo animarme a decirlo, porque realmente necesito elementos aún más fuertes para presentarlos. Pero de momento, estas personas, los actores del hecho directo, estos ya están imputados y con órdenes de detención. En los ¿verdad? días sucesivos siguientes, volvieron a detener a personas que se iban con onditas, con armas, con Sí, explosivos, hasta hoy. Hoy incluso un chico fue detenido nuevamente, sí. otra persona con explosivos, Y- camino a la manifestación. pero se fue generando una experiencia interesante. El sábado, y es más, en la medida en que también se les advertía de que hechos violentos iba a generar también de que se limiten aún más los lugares de manifestación. Eso pasó después en frente a Ambro y Saroga, ¿verdad? Mientras la manifestación era pacífica, no había ningún problema, pero luego empezó a generarse grescas, de modo que tuvimos que al día siguiente cerrar, ¿verdad? Y limitar, porque la misión de la policía también es el custodio del patrimonio privado, ¿verdad? No solamente la seguridad de la casa presidencial, sino del patrimonio privado en general, ¿verdad? Pero ese primer día, ministro, fallaron al no poder aislar a los infiltrados para evitar que si hubiera una carga contra grupos manifestantes, personas ajenas a los infiltrados pudieran ser lastimados, golpeados o recibir algún balín de goma, etcétera, etcétera. No, Carlos. En realidad, reconocíamos y teníamos individualizado a quienes formaban parte de las barras bravas. Ujú. Sin embargo, no podíamos detenerlos antes, pero tampoco ingresar de una forma tal a intentar aislarlos de ese grupo, porque se iba a interpretar, era muy difícil, se iba a interpretar de que se quería o se pretendía evitar la manifestación, ¿verdad? Eh, eh, Ellos luego atropellaron, ¿verdad? Empezaron a dar vueltas las vallas, empezaron a tirar piedras, ahí se generó las primeras reacciones, pero una sospecha, Carlos, una sospecha, no puedo afirmarte con total franqueza, te digo. La sospecha es que acá en realidad se pretendía algo más, ¿verdad? Un mártir. Acá se pretendía aparentemente heridos de gravedad Ujú. o hasta mártires, muertos. Y lo que finalmente uno puede rescatar es que no pudimos observar, por ejemplo, aquellas que, inclusive de otras manifestaciones, las cabezas ensangrentadas, rotas, personas que eran trasladadas en camilla, ambulancias, sanatorios de toda la zona llenos por pacientes víctimas de esos golpes. Eso sí iba a ser realmente un golpe muy fuerte, Esos ¿verdad? indicios son fuertes de que se organizó para buscar un mártir. Tenemos fuertes sospechas, Carlos. Esto como consecuencia de testimonio de algunas personas que Hay fueron algunas, detenidas. sí, hay personas que hablan y que creo que van a ir hablando en la medida en que el proceso penal avance, ¿verdad? ¿Y estos responden a responden a algún Son- grupo fi- fi- político en fi- particular del país? Están financian, fueron los financistas de las barras bravas. Lamentablemente te puedo decir que estos grupos no se mueven Claro, gratis, si no, Carlos. no es la primera vez. En las anteriores situaciones también, cuando quemaron el Congreso, también barras bravas fueron contratados. Pero te fijaste, Carlos, en los grupos, en las manifestaciones campesinas, son muy disciplinados, Sí. ¿verdad? Muy disciplinados y casi nunca, yo no recuerdo que haya existido algún incidente, ¿verdad? Y además, para que veas que la policía no se presentó para generar algún tipo de reacción violenta.
En los siguientes días, que fueron dándose ya un poco más, en un ambiente un poco más tranquilo, todo fue absolutamente normal, no hubo incidentes, ¿verdad? Y yo aprecio cuando la gente va, se descarga, grita, expone, da sus ideas, ¿verdad? Usa los megáfonos. Sí me preocupa, Carlos, sí me preocupa, y eso lo hablábamos con miembros de la policía. Hay muchos jóvenes no están usando tapabocas, Sí, eso sí. no están distanciados. Cuando usan el megáfono, por ejemplo, se pasan, ¿verdad? Eso, por ejemplo, vamos a ir arreglando con en las siguientes manifestaciones. Nosotros tuvimos que ir entregando tapabocas, 2000 tapabocas entregamos el día domingo. La policía también ya el lunes ya como una actitud de paz y tranquilidad, como un Sí. mensaje, empezó a, este, a utilizar telas blancas. Sí. Y eso Eso no fue por realmente... signo de debilidad, sino No, para evitar confrontación. no, fue una forma de decirle, amigos, manifiéstense sin ningún problema, pero pacíficamente. ¿Y qué va a pasar el viernes? ¿Por qué hay gente que teme de lo que pueda ocurrir el viernes? ¿Qué es lo que se está organizando para el viernes, ministro? Bueno, yo todavía no tengo la última información, ¿verdad? Hay datos de que supuestamente el viernes están preparando algo mayor, algo un poco más agresivo, ¿verdad? Y por otro lado, también representantes del Partido Colorado, miembros de seccionales, están también en una fuerte posición de defenderle a su partido, defenderle al presidente, ¿verdad? Muchos se sienten agredidos, ¿verdad? Cuando personas van y arremeten contra la casa partidaria. Es lo mismo que vaya y tire cosas frente a tu casa, ¿verdad? O sea, eso es, y para el Colorado eso es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Yo creo que el presidente, imagínate, el presidente prefiere que no se enfermen, ¿verdad? Antes que permitirles que vengan y los apoye, ¿verdad? Estamos en esa situación de tratar de que si finalmente van a venir ambos grupos, ¿verdad? Manifestantes pro El presidente y los pidió contra. que no se hagan manifestaciones ni en Asunción ni en Central. Sí. Y bueno, no van a respetar los dirigentes seccionales lo que... Hay muchos, por eso estoy teniendo informaciones muy vagas aún, ¿verdad? Pero yo creo que en las siguientes horas vamos a tener la información definitiva del lugar. Principalmente lo que yo tengo que definir, ¿verdad? Yo tengo que definir es el territorio y el espacio que van a tener, ¿verdad? Pero, y ministro, ¿quiénes son los financistas? No sé, así sabía, Pero te los decía. indicios, ¿a dónde apuntan? ¿Al sector político? Políticos, hay personas que no son tampoco políticas, o sea, realmente es muy difuso aún, pero vamos a llegar. Bueno, Esa es la gran, el gran objetivo. ahora, ministro, ¿verdad? están hablando ahora el ministro Brunetti a la salida del Palacio de Gobierno. Vamos a ir ahí hasta allí a escuchar lo que está diciendo el ministro de Educación. Que todos nos hagamos responsables de mantener la burbuja, de tratar de mantenernos dentro de lo esencial, de tratar de solamente ir al trabajo, solamente ir a la escuela, pero las cosas que podemos evitar, creo que es momento que todos los paraguayos tratemos de evitar. La suspensión de las... Creo que el presidente nos pidió que muchísimo cuidado. Hemos recibido llamadas de padres de familia, de asociaciones de padres de colegios públicos, asociaciones de padres de colegios privados, pidiéndonos que por favor no suspendamos las clases. Yo siento en mi casa
y ustedes sentirán en las suyas que realmente los chicos van a la escuela con alegría, con ganas de volver, de encontrarse con sus compañeros. Realmente sería muy triste tener que suspenderle a los niños la escuela y si tenemos que tomar esa decisión la vamos a hacer. Hemos solicitado también con el ministro de Salud a los parlamentarios que nos reciban. Queremos también compartir con el Poder Legislativo la situación epidemiológica, pero también la situación de la posible suspensión de clases, saber qué piensan los senadores, saber qué piensan los diputados. Evidentemente nosotros como Estado tenemos una decisión que es muy importante en este momento, que es cuidar la vida, pero también cuidar la educación de nuestros hijos. Entonces, hoy no tenemos una decisión tomada con relación al tema de suspensión de clases. Se trabajó muchísimo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para generar un protocolo sanitario de vuelta a clases. Tenemos el respaldo de muchos actores de la sociedad, tenemos respaldo de algunos docentes, hay otros docentes que quieren la suspensión de clases, ellos también tienen que ser escuchados. Tenemos el respaldo de la UNICEF, que en base a la lógica internacional está recomendando la vuelta a clases. Sabemos que tenemos focos donde tenemos alerta roja con relación a la situación de la cantidad de contagios. Son zonas en las que tenemos que pensar muy bien qué hacemos, pero principalmente son zonas urbanas. El 60% de nuestras escuelas están en zonas rurales. Entonces, realmente tomar una decisión de sencillamente como se hizo hoy, hace un año, de suspender las clases en todas las escuelas, en todo el país, es una decisión muy difícil de tomarla, es una decisión que realmente no nos gustaría tomarla, debería ser una decisión realmente muy bien analizada y debería ser la última opción que tomemos. Eventualmente, si por pedido de gobiernos locales tuviésemos que tomar una decisión, se podría hacer una zona específica donde haya un foco de contagio muy grande y quizás esa puede ser una alternativa. No tenemos todavía una decisión tomada al respecto, queremos analizarla muy bien y finalmente tomar la decisión de manera responsable. ¿De qué estuvieron hablando, ministro, con el presidente de la República ahora? Bueno, estuvimos hablando un poco de la situación justamente sanitaria. Yo juré hoy y estuve en el ministerio principalmente ocupándome de ese tema, analizar con el equipo técnico del Ministerio de Educación la situación de la posible suspensión de clases, ver qué ellos pensaban. Hablamos también con padres, hablamos con algunos actores, hablamos con la UNICEF y finalmente nos reunimos con el ministro de Educación, con el ministro de Salud. Y bueno, estuvimos un poco hablando con el presidente también para saber su opinión y mañana vamos a hacer con los legisladores. Concretamente, entonces, continuará el análisis para tomar una decisión. Sí, claro que sí, el diálogo no puede terminar, ni con los docentes, ni con los padres, ni con... Teniendo en cuenta, ¿verdad?, la gravedad de la situación, definir esta semana, por ejemplo. No, estamos analizando una decisión muy importante que queremos tomarla de manera responsable. Así que vamos a analizar con todos los actores políticos, sociales, con los docentes, con los padres. ¿Algún elemento que va a primar en esta decisión podría adelantarse? Y el elemento que tiene que primar en una decisión de suspender las clases es el niño. O sea, nosotros tenemos que poner en el centro de todo lo que nosotros hacemos al niño y a partir de ahí pensar qué es lo que más le conviene al niño, qué es lo que más le conviene al Paraguay finalmente. Pero sí, tenemos que hacer un análisis muy profundo, poniendo en el centro del análisis a los niños. Es hoy mi responsabilidad como ministro de Educación que tiene que tomar una decisión que es tan importante como cerrar las escuelas. ¿Ya tienen una evaluación de cómo se van desarrollando las clases en estos primeros días, ministro? Sí, nosotros vemos que hay más del 80% de las escuelas públicas que están funcionando normalmente. Se hizo también un relevamiento donde vimos que un alto porcentaje de las escuelas tenían una infraestructura y condiciones de bioseguridad necesarias como para poder iniciar las clases y por eso iniciamos las clases. Hicimos un pedido a la UNICEF también que eventualmente nos pueda ayudar cuando se activa el protocolo sanitario porque hay algún tipo de brote en una escuela, no de brote, sino de alguien que tiene contagio, que ellos nos ayuden a verificar si realmente hay que suspender las clases en ese lugar o hay que suspender ese grupo, hay que cerrar toda la escuela y pasar al modelo virtual. Evidentemente, acá no estamos hablando de cerrar las escuelas, nosotros nos fuimos a un modelo híbrido y ese modelo híbrido evidentemente tiene un proceso que es virtual y otro proceso que es presencial y en algunos casos donde no llegamos con la infraestructura y con las medidas de bioseguridad están esos chicos en clases virtuales. Respecto a los cambios, ministro, ¿se puede decir algo? Aún no.
Hoy se le cambió al presidente de IPS. Esa no es una decisión que yo pueda estar comunicando en este momento. ¿Continúan otros ministros reunidos con el presidente o ya en breve se estarían retirando también? Sí, el presidente sigue con algunas reuniones, pero no tengo información que les pueda dar a ese respecto. Gracias. Parte de lo que De esta manera, el ministro entonces de Educación, Juan Manuel Brunetti, hablando a esta reunión que todavía mantenía a estas altas horas con el presidente de la República, con todo su gabinete, analizando las cuestiones de, sobre todo, la educación. Todavía no hay una definición Mañana respecto se define, Jorge, a la decisión que se pueda tomar de suspender o no. Y, sí, mañana probablemente después Sí. en base a lo que decía el ministro, luego de Sí. la reunión con los parlamentarios. Sí, Y- muy probablemente. Y luego de reunión con el ministro de Salud nuevamente. Acaba de contarnos justamente eso, así que complementamos los dos datos y te agradezco, Jorge, por ese motivo. Un abrazo y excelente cobertura, Jorge. Gracias, Carlos. En breve sale el presidente de la República. Pensamos que, bueno, como todo está dispuesto como para que él abandone el Palacio de los López aquí, creemos que en minutos más Y saldrá estamos por aquí. Veremos si sin problemas. eventualmente Si brinda quiere algún tipo de hablar, declaraciones respecto a los cambios. y volvemos contigo en cualquier momento entonces. Muchas gracias. Bien, esa es la situación, ministro. Decía hace un rato el ministro de Salud que pediría a las fuerzas de seguridad que hagan cumplir el decreto para no estar imponiendo nuevas restricciones a las ya existentes en el decreto. ¿La policía puede colaborar? ¿Es muy difícil que colabore para hacer cumplir esas normas? ¿Qué podría pasar? Yo creo que en realidad hoy estamos enfocados básicamente o principalmente en evitar hechos violentos en los lugares de manifestaciones públicas, ¿verdad? Este es el momento de apelar a la serenidad, a la cordura de muchos políticos, principalmente los políticos que están en el Congreso. Yo creo que es importante que sepan que este va a ser el primer presidente, Carlos, que no va a apelar al recurso de la reelección para un siguiente periodo. Es decir, Sería muy difícil que lograra ganar unas nuevas elecciones si es que se presenta ministro. ¿Va al muere Y- así con su y- gestión y- actual, Y yo te diría, Carlos, salvo que ocurra algún imponderable Yo- y por yo te obra y diría, gracia del Señor cambie totalmente la situación? mira, yo creo que es importante que hablemos sobre números, y realmente vamos a ir demostrando, te puedo asegurar de que la gestión no es probablemente la que la de excelencia o la que uno esperaba, pero te puedo asegurar que pese a la pandemia, pese a los desastres naturales, porque este probablemente fue el gobierno que más Sí, le vino todo junto. afectado fue por todos los desastres, ¿verdad? Pese a todo ello, estamos entre los mejores que manejaron la pandemia, con todos los errores y defectos. Estamos en una posición económica en repunte. Necesitamos repuntar, pero necesitamos esa tranquilidad suficiente, Carlos, que nos permita generar ese desarrollo. Son 2 años y medio Pero ministro, que no es mucho, Yo creo que la clase política puede entender perfectamente e ir desarrollando solamente su guión electoral, político, en base a la gestión del presidente. ahora, pero ministro, no se le pide mucho al presidente de la República. Lo único que se le pide es que sea eficiente en este momento de incertidumbre que vive Sí. el país y el mundo, Sí. que lidere su equipo, ¿Sí? ¿verdad? Y que nos falten los insumos básicos y Categórico. necesarios en los hospitales públicos. Ahora, Eso es lo único ¿por que qué se le te pide. dijo el Eso ministro? significa todos los sedantes
más camas y las vacunas. No, y ¿qué te dijo el ministro? El ministro ya te informó de las tratativas que se están haciendo. Sí, después de... Hasta donde sé, los insumos están cubriéndose. Se está intentando recuperar a esas personas que realmente pagaron de su bolsillo varios de esos insumos. Son todos recursos. Aparte, usted que también estuvo en el tema, usted que sabe perfectamente también los hechos de corrupción que fueron mal manejados. En esa primera etapa. En esa primera Carlos. etapa también. Entonces, Para vaya sumando hoy- todo eso. Para ministro. hoy, Carlos, eso está totalmente corregido. En ese primer... Pero si se estaban vendiendo medicamentos el viernes nomás. No, pero Se esas... estaban vendiendo medicamentos del esa- IPS pero- o del INERAN, se estaban vendiendo en No, las no, calles. pero ese tipo de situaciones, es muy difícil controlar. Yo te estoy hablando del grosso. Eso es robo que te sale así en hormigas, ¿verdad? Los robos que nos interesan son aquellos que Están esperando el justamente... sueño de los justos que- ahí en la justicia. Bueno, pero están en proceso, Carlos. Están en proceso, están identificados, ¿verdad? Ingresó un equipo nuevo. Pero Hoy el ministro sí, ya. tiene un equipo nuevo. Empezamos a trabajar con ese equipo para exponerle un poco cuáles fueron las iniciativas, las dificultades. Y Mira, creo yo que entiendo- vamos a yo tener... entiendo- Yo entiendo que le tengas que defender al presidente. Pero Pero, el ¿por solo qué, hecho, Carlos? yo te doy nomás un ejemplo, y porque nosotros terminamos, ministro, porque ya está el ministro de Hacienda también, que va a contarnos cómo va a estar nuestra economía ¿Dónde está? próximamente. Acaba de Yo le llegar. quiero encontrar también al ministro de Ahí Hacienda. está, Se sí, me así que- escapa. No, vamos a hacer una pausa larga para que usted pueda hablar con él entonces. Ahí está, ya A le ver, está saludando. ¿qué me decía? Que yo le quiero defender al presidente. Sí, usted le quiere defender al presidente. El solo hecho de los equipos nuevos que se conforman ya Sí. es una demostración de que algo no se hizo bien y lastimosamente se tardó en hacer los cambios. El presidente, Pero- lo único que se le pide al presidente, que lidere este país. Y- Que lidere este país. Nada pero- más que eso. Pero se están haciendo los cambios. Si no se hacían los cambios, Pero, Carlos, pero yo los cambios... ahí yo te reclamaría. Ahora, pero una cosa es hacer cambios, otra cosa es hacer trueque de valores y trueque de posiciones. bueno, pero, ¿verdad? Así que lo que tenemos es con lo que podemos tenemos contar. mucho más, ministro. Es hora que el presidente abra los ojos y que deje de temer enfrentarse a la gente, que hable con la gente, que dé la cara y que va a haga hacer. las conferencias, que cuando ocurran casos graves, él sea el Lo- primero en salir. Lo va a hacer. Y bueno, ojalá. Lo va a hacer, lo va a hacer. Mira, Carlos, acá la idea es que esto termine bien. Ojalá. Necesitamos un poco de tranquilidad. El ámbito de la seguridad también. Una buena gestión va a traer tranquilidad. Te das cuenta de cómo la policía hoy está reaccionando en forma Sí. absolutamente positiva. Obviamente la policía es parte de la sociedad, también se ve afectada, ¿verdad? Me llama creo que fue frente a la casa del señor Cartes, me llama familiares y me dice, doctor, ¿cómo va a permitir que le escupan a la policía? ¿Cómo van a permitir eso? Y realmente es muy difícil, ¿verdad?, responderle. Aguantaron hasta que vino un joven y le dio un puntapié a un policía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Esta es una sociedad muy agresiva, es cierto, ya no ¿Sabe qué, tiene ministro? paciencia. Identifique a los que le financian a los violentos. Y ¿verdad? entonces ahí identifique. Esa también va a ser una demostración de buena gestión. Ya- y cuanto ya están, antes ya están. identifique. Tenemos 5 imputados, van a llegar probablemente a 15, son los principales autores de estos hechos violentos. Y después Están llegamos, detenidos. Siguen detenidos esos, ¿no? hay ya algunos detenidos, Y otros están en pero su casa. otros están siendo buscados porque entonces, escaparon, pues. perfecto. Y lo interesante es que ya no están en las manifestaciones públicas, Bueno, ¿verdad? está bien. Ministro, Exponerlos. te agradezco que haya venido. Te das cuenta que siempre nos quedamos cortos, así que tenés que venir más a menudo solamente. No hay caso, ministro.
Bueno, Y te agradezco que hayas. está bien. Está A ver, bien. Carlos, gracias por la No, invitación. gracias por venir, ministro Arnaldo Yucio. A la vuelta de la pausa con el ministro de Hacienda. ¿Cómo está la situación económica? ¿Dónde está la plata? Es lo que quiere saber el ministro Yucio. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta. Lavarropas automático Midea 6 kilogramos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 195.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991670 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en contacto con el ministro Oscar Llamosa, ministro de Hacienda. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por venir. Ministro, así la primera pregunta. ¿Cuánto Paraguay pagó ya por las vacunas? Bueno, por las vacunas, Carlos, hubo un pago que se hizo en el marco de la herramienta COVAX, un adelanto de unos, casi 7 millones de dólares. Sí. Por otro lado, también se pagó ya por las vacunas rusas 10 millones de dólares. Y obviamente están en gestión también otro tipo de alternativas que seguramente van a requerir también algún tipo de anticipo, ¿verdad? Dentro del presupuesto de este año se tienen previsto unos 40 millones de dólares a ser destinados a las vacunas. Nosotros entendemos que esos recursos van a ser insuficientes para cubrir el adicional que se está gestionando. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda ya hemos gestionado contingencias, un préstamo de contingencia que una vez que se cierren estos acuerdos se va a activar, ¿verdad? Vamos a estar seguramente presentando al Congreso de manera a dar una cobertura total a toda la necesidad de vacunas. ¿Y hace cuánto que se pagaron estos 17 millones de dólares? ¿Hace cuánto que se pagaron? Los 7 millones de dólares de COVAX se pagó el año pasado. El año pasado ya. Y los 10 millones de dólares hace algunas semanas cuando se firmó el acuerdo con la empresa que iba a proveer estas vacunas rusas. ¿Y se recuperó esos 2.800.000 dólares que se habían depositado también por las 360.000 dosis de vacuna que el sistema COVAX iba a traer? Mira, escuché tu conversación con el ministro de Salud. En la operativa que nosotros implementamos en este contexto de la emergencia, nosotros transferíamos los recursos íntegramente a un fondo de salud que era administrado por el ministerio. Es decir, que desde el Tesoro nosotros no le hicimos el seguimiento, digamos, al uso exactamente, ¿verdad? ¿Qué giro se le dio? Así que no tengo información para responder a esa pregunta. El ministro dice que sí se recuperaron. Ahora, lo que uno no entiende es cómo si al sistema COVAX ya se le dio casi 7 millones de dólares, ¿por qué tendrían que, por las dosis de vacuna que iban a llegar, por qué se le volvió a pagar otra vez casi 3 millones de dólares? Y mira, Carlos, lo que uno escucha, porque finalmente es el Ministerio de Salud el que está llevando adelante estas negociaciones, es que los contratos que se presentan son contratos leoninos, como se dice, donde hay exigencias como por ejemplo en algunos casos el pago del 100%, como es el caso de la vacuna rusa. Entonces hay cuestiones que obviamente, dada la ansiedad que existe, muchas veces se llegan a firmar ese tipo de acuerdos por esa situación, ¿verdad? Y con respecto a los insumos y medicamentos, ministro, al Ministerio de Salud, de los 1.600 millones de dólares del Fondo de Emergencia le correspondían casi 500 millones de dólares. Así mismo, en principio unos 514 millones de dólares. Con el correr del tiempo eso se fue reasignando, principalmente por leyes de iniciativa parlamentaria. No sé si recordarás, hubo una ley, por ejemplo, que asignaba recursos a las gobernaciones, otra ley asignaba recursos a la atención de ollas populares. Entonces eso fue finalmente reduciéndose y quedó finalmente en torno a los 420 millones de dólares. De esos recursos, hoy tiene un saldo cercano a los 230 millones de dólares. El 50%. Aproximadamente, que son recursos. ¿Cuándo salió la ley? La ley de emergencia fue finales de marzo del año pasado. En un año usó solo el 50% en una época de pandemia el Ministerio de Salud. Sí, ahí es importante hacer una aclaración, ¿verdad? Por un lado,
está la visión financiera de ejecución de recursos, pero por otro lado está el compromiso, ¿verdad? Esos recursos están comprometidos en un 100% y obviamente se van a ir ejecutando en la medida que se vayan proveyendo los insumos. También una parte obviamente está destinado a financiar los recursos humanos adicionales que fueron incorporados al sistema de salud, considerando que se duplicaron las camas de terapia, se agregaron otras camas también en el sistema, entonces obviamente eso requiere para servicio personal también se una usó. parte para servicios personales. ¿Qué porcentaje? Y no tengo el número, Carlos, lo que sí es que aproximadamente 10.000 personas fueron incorporadas al sistema de salud entre personal de blanco y personal que brinda asistencia como camilleros, etcétera, ¿verdad? Ahora, una vez que termine esta pandemia, y ojalá que sea lo más rápido posible, ¿qué pasa con esos 10.000 contratados? ¿Esos ya quedan después dentro del presupuesto del Ministerio de Salud? No, Carlos, esos son personales transitorios que justamente Pero están está bajo la... establecido así en la ley. Así mismo, ¿verdad? La ley establece que son contratos, en principio eran por 6 meses, después se fue extendiendo, obviamente, en la medida que la emergencia sanitaria también se va extendiendo, ¿verdad? ¿Y cuánto de los fondos, del total de fondos, se usaron para servicios personales, para contratación de personal? Y por eso te decía, Carlos, yo no tengo el número total de que los se 1.600 usó millones. de los 1.600 para la contratación de personal de blanco. Sí es importante entender de que de los 1.600, como bien dijiste, una parte fue a salud, otra parte fue a la atención de programas de emergencia como el Putibol, Yangarecó, Ollas Populares. Ahí estamos hablando de más de 400 millones de dólares que fueron asignados a ese fin. Subsidio a los servicios básicos, más del 80% de los usuarios familiares o residenciales se beneficiaron con 6 meses de subsidio de la energía eléctrica. Eso obviamente requirió unos 100 millones de dólares que se tuvo que pagar de parte del Estado a la ANDE para dar también un respiro financiero. Y así en otros fines, una parte también para el funcionamiento del Estado, considerando que durante algunos meses el fisco tomó la decisión de postergar el pago de los impuestos y obviamente también por la coyuntura económica los ingresos tributarios también disminuyeron y hubieron recursos de esa ley que se tuvieron que asignar a ese funcionamiento mínimo del Estado. Durante algunos meses se tuvo que pagar de esos recursos del salario, principalmente del personal de blanco de salud, también a los docentes y las fuerzas públicas, que era el personal que estaba en línea directa con la atención de la pandemia, ¿verdad? Entonces, también estos 1.600 millones de dólares fueron utilizados para dar esa cobertura. Ahora, ¿y hay alguna exigencia de los ministerios para el uso de los fondos de emergencia? Es decir, por ponerle un ejemplo, era necesario, la pasarela ¿se pagó con esos fondos de emergencia destinados al Ministerio de Obras? No, categóricamente no, Carlos. De los 1.600 millones de la ley de emergencia, solamente fueron asignados al Ministerio de Obras Públicas. No tengo el número exacto, unos recursos para la construcción de hospitales, ¿verdad? Entonces, ¿solamente hospitales? Solamente para eso, ¿Para Carlos. nada más? Para nada más, para nada más. Es importante, Carlos, que me hace esta pregunta. Claro, porque se aclare eso. En el marco de la ley de emergencia, nosotros básicamente diseñamos 3 herramientas para rendir cuentas, ¿verdad? Por un lado, se habilitó un portal rindiendocuentas.gov.pi, donde la ciudadanía puede acceder a información actualizada del uso de los recursos. Por otro lado, hay informes permanentes que se hacen a la Contraloría General de la República y finalmente informes cada 2 meses que se van a una comisión especial que se creó del Congreso, en el Congreso también relacionado al uso de los recursos, ¿verdad? Es decir, que estas 3 herramientas están disponibles y hasta hoy se están actualizando tanto los portales como el envío de información, de manera que todos tengan toda la información con relación al uso de estos recursos. Pero categóricamente, ¿esos fondos no fueron usados para ese tipo de obras, por ejemplo? No, para nada, para nada. Solamente para la construcción de los hospitales de contingencia. Así mismo, que fue una decisión del Ministerio de Salud de ceder parte de esos recursos que fueron asignados para esas obras. Y para contratación de personal que no sea de blanco, también se usa. Hubo un pequeño componente, Carlos, que se le asignó al Ministerio de Justicia. No sé si recordarás, en un momento de la pandemia hubieron varios personales de guardiacárceles que se vieron afectados o contagiados. Entonces, por la emergencia se tuvo que contratar personal adicional y fue asignado una parte ínfima de los recursos de la ley de emergencia para dar esa cobertura, pero fue el único caso con relación a contratación de personal que no sea del sistema de salud, ¿verdad?
¿Y qué otras instituciones recibieron para el fondo de emergencia? Mira, del fondo de emergencia, Carlos, también recibieron recursos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, una parte para las ollas populares que se habilitaron o los lugares donde se brindaba alimento a la población. Por otro lado, también recibió recursos la Secretaría de Emergencia Nacional, el tema de los albergues se financiaron con los recursos también de la ley de emergencia, el Ministerio de Justicia, como te comentaba, para guardiacárceles, el INDI también recibió una parte de los recursos también para alimentación para la población indígena y eso es lo que hoy recuerdo, ¿verdad? Y como te decía también el Ministerio de Salud para financiar salarios durante algunos meses de los docentes, también el Ministerio del Interior y las fuerzas militares para el salario de policías y salario de militares, ¿verdad? Pero el grueso de los recursos está, como te decía, en salud, en el sistema de protección social, en el financiamiento de los subsidios de servicios básicos y en el funcionamiento del Estado durante esos meses críticos. Bueno, ¿y cómo va a quedar la economía después? ¿Cómo va a ser este 2021 para la economía? Bueno, un poco mirando los indicadores económicos de los últimos meses, por ejemplo, el IVA, que es un indicador del consumo, uno ve que por octavo mes consecutivo está teniendo números positivos, lo cual nos indica que hay una reactivación del consumo. Por otro lado, algunos indicadores que administra el Banco Central del Paraguay, como el índice de actividad económica, también dan cuenta de que se están viendo números positivos. Así que las perspectivas para este año, Carlos, son las mejores. Nosotros tenemos una previsión de crecimiento económico del 4%. Obviamente estamos aún en un escenario de incertidumbre, la situación sanitaria obviamente es un tema importante, es ahí que instamos obviamente siempre a la población a respetar todas las medidas sanitarias, porque eso va a ser el factor clave para que se cumplan con todas estas previsiones que tenemos de aquí para adelante. El equipo económico y el equipo de gobierno ya no consideran volver atrás en fases, por ejemplo, ministro. Mira, esa es una decisión que generalmente lo toma el Ministerio de Salud. Nosotros estamos en conversaciones permanentes con el Ministro de Salud. Siempre es convocado al equipo económico para dar un informe acerca de la situación sanitaria y obviamente en base a esos informes se toman las decisiones. Como sabes, Carlos, la prioridad del presidente y del gobierno es la vida de los ciudadanos. Entonces todas las decisiones se toman en torno a eso, ¿verdad? Bueno, perfecto, pero también se sufrió mucho con las restricciones y hoy estamos, a pesar de esas restricciones, hoy estamos en una situación prácticamente de emergencia, ¿no? Y hay sectores que dicen o las restricciones son para todos o no son para nadie, pero hacer otra vez por sector, ya a algunos ya le va a costar demasiado, estaban señalando. No, realmente hubieron sectores que aún siguen afectados por Así esta mismo. situación sanitaria, a pesar de que en base a unos números publicados por el Banco Central, ellos estiman que el 98% de la economía ya está activada. Ya está activada. No obstante, algunos sectores aún lo hacen de una manera mucho más lenta, el sector gastronómico, el sector hotelería, etcétera. Si bien hoy están operando, obviamente no lo hacen en los niveles prepandemia, ¿verdad? Así que somos muy cautelosos y estamos monitoreando permanentemente la evolución de esos sectores que seguramente van a seguir necesitando algún tipo de asistencia de parte del Estado, ¿verdad? Hoy estamos discutiendo en el Congreso un proyecto de ley de ayuda a comerciantes y trabajadores por cuenta propia de las ciudades de frontera con la Argentina, dada la coyuntura del cierre de las fronteras. Entonces hay cuestiones puntuales que seguramente el gobierno va a tener que seguir dando algún tipo de respuesta, ¿verdad? Este cierre de fronteras que decidió Foz de Iguazú, que nadie pase al otro lado de la frontera, ¿de qué manera eso impacta en el Alto Paraná y de paso en el Ministerio de Hacienda? Bueno, habría que ver cuál es el impacto y del tiempo que eso pueda durar. Lo que yo tenía entendido, Carlos, es que había ciertas restricciones horarias, no de que había un cierre total de fronteras. Entonces, eso permitía que igual ese comercio se siga dando entre las ciudades. Obviamente, el comercio incide de manera muy importante en la recaudación tributaria, principalmente en los ingresos provenientes de la Dirección de Aduanas, ¿verdad? Así que cualquier decisión en ese sentido, obviamente, va a tener un impacto importante en la recaudación tributaria, como lo tuvo el año pasado, ¿verdad? Así que es un tema también que tenemos que ser muy cautelosos y ir monitoreando permanentemente. Bueno, ¿y a cuánto asciende hoy día el déficit?
Bueno, ¿Y la deuda cuánto creció? el déficit fiscal cerró el año pasado en 6%, 6,2%. En estos días tenemos que sacar ya los números finales. Para el presupuesto de este año se permite un déficit hasta el 4%. La deuda cerró el año pasado en torno al 34% del Producto Interno Bruto. Creció aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Obviamente eso está explicado íntegramente tanto por los recursos asignados a la atención de la emergencia, como así también a la recuperación económica. Un pilar importante de la recuperación económica es la inversión pública. El año pasado el Ministerio de Obras Públicas llevó una ejecución récord superior a los 1.000 millones de dólares. Eso hizo que la relación de inversión pública con el Producto Interno Bruto alcance un porcentaje de 3,4%, que es un nivel récord también, ¿verdad? Y obviamente la inversión pública sigue siendo un factor importante en generación de empleos y obviamente Aún a pesar de esta crisis. en generar toda esta dinámica. Si uno mira los números del año pasado del Banco Central del sector construcciones, y dentro del sector construcciones el de la obra pública fue uno de los pocos sectores que tuvo números casi trabajando a pleno. con números positivos, como así también obviamente el sector agrícola. Así que fueron los pilares de que esa caída de la economía no haya sido tan profunda como inicialmente se tenía previsto. Y según las proyecciones, ¿en cuánto tiempo volvemos al 1,5%? Nosotros hemos presentado el año pasado, Carlos, un proyecto de ley de fortalecimiento fiscal. Dentro de esa ley hemos establecido medidas de corto plazo con relación a restricciones al gasto público, al gasto corriente, topes a la deuda y otro tipo de medidas que nos puedan permitir volver a la regla fiscal en el mediano plazo. Nosotros tenemos o hemos previsto que en 4 años podríamos llegar nuevamente a esa regla fiscal. ¿El 2025? O el 2024, obviamente estos números o esa vuelta a los niveles de regla fiscal se pueden dar antes, pero como te decía, estamos aún en un escenario incierto y mucho va a depender de cuánto crezca la economía, de cuánto crezcan los ingresos tributarios y de qué tan necesario puedan ser recursos adicionales para seguir atendiendo esta coyuntura. ¿Y la región cómo está? Brasil está con muchos casos. Argentina es un país que uno tiene que analizarlo desde el punto de vista de la psicología, quizás, para entender. ¿De qué manera lo que pasa en Argentina y Brasil nos afecta directamente económicamente hablando? Siempre tienen un impacto importante, Carlos, pero Paraguay ha logrado desacoplarse de las economías de nuestros países vecinos. Si uno analiza el cierre del año pasado, todos los países de la región han sido fuertemente afectados por la pandemia y dentro de ese contexto Paraguay se destaca por ser el país menos afectado. Yo sé que mucha gente nos cuestiona eso como triunfalistas, pero lejos de eso yo creo que nos tiene que servir de experiencia para seguir construyendo sobre aquellas líneas de acciones que funcionaron para contener ese impacto negativo y obviamente lo que haya que ajustarlo, porque hoy tenemos esa ventana de oportunidad de volver a esa senda de crecimiento económico que hay que ajustar y obviamente ese ajuste, Carlos, depende de llevar adelante toda esta agenda de reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo, que son necesarias tanto en materia del gasto público, de mejora del clima de negocios y de otras áreas que son claves, digamos, para sostener ese crecimiento económico en el mediano plazo. ¿Y todas estas manifestaciones, esto que pasa, es bueno para la inversión o no? No, obviamente que no, Carlos. En la medida que esta situación de incertidumbre se extienda, obviamente tiene un impacto en las decisiones que puedan tomar los agentes económicos, ¿verdad? Es por eso que nosotros somos conscientes de que hay reclamos justos, que hay que hacer los ajustes que se tengan que hacer, dar una respuesta rápida a la situación sanitaria y principalmente avanzar en las reformas. Muchos de los reclamos yo creo que tienen relación con la propuesta de reforma que tenemos, un sistema de compras mucho más ágil que dé respuesta más rápida a los requerimientos, que se compren a precios mucho más bajos para el Estado, en procesos mucho más competitivos, transparentes, etcétera. Entonces nosotros creemos que esa agenda de transformación da respuesta a muchos de los reclamos. Es por eso que no tenemos que perder de vista eso, Carlos, y obviamente entre todos avanzar en esta agenda de reformas. Mientras una televidente me dice cuándo van a hacer la transferencia y me pide que le haga esta consulta, la transferencia a la DIVEN para la compra de medicamentos y atención a todas las personas en este momento de COVID.
Bueno, justamente, Carlos, dentro de la mesa de trabajo que hemos establecido con el Ministerio de Salud, de manera a dotarle de herramientas adicionales, digamos, para atender esta situación de falta de insumos, una de esas herramientas es la transferencia directa de recursos tanto a las personas para que puedan comprar los medicamentos, como así también a los administradores de los hospitales para que ellos mismos hagan esa gestión de compra, ¿verdad? Y en esa mesa de trabajo también se analizó la posibilidad de que la DIVEN también pueda realizar ese trabajo y estamos haciendo ya las gestiones presupuestarias. Eso se ha presentado la semana pasada, una reprogramación presupuestaria, porque eso inicialmente no estaba previsto. Nosotros creemos que esta semana vamos a terminar con esos trámites y seguramente también al cierre de esta semana o inicio de la próxima se van a estar transfiriendo los recursos, ¿verdad? Pero la DIVEN ya está en campo, ya está en el INERAN, ya está en el Hospital Nacional, justamente recabando información y poniéndose a disposición de la ciudadanía en caso de que exista alguna persona que requiera de comprar insumos adicionales, ¿verdad? Y la última pregunta, como dueño de la plata acá en Paraguay, como el cajero del Paraguay, ministro, ¿te parece correcto pagar 20 millones de dólares por la vacuna y haber recibido solamente 4.000 hasta el momento? Mira, como te decía al inicio, Carlos, ¿verdad? Eso seguramente forman parte de los acuerdos que se firmaron. Hay una demanda mundial por la vacuna, hay una ansiedad mundial por Pero acceder a ustedes las tienen vacunas. injerencia en esas tratativas también, ¿o no? No, generalmente esas negociaciones las lidera el Ministerio de Salud, muchas veces tiene el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y como te decía, ¿verdad? En principio se apuntó a la herramienta del mecanismo COVAX, obviamente eso tuvo sus atrasos y ahí que todos los países del mundo empezaron a gestionar acuerdos bilaterales, ya sea con gobiernos, con farmacéuticas, etcétera, y el consenso que hay es que los contratos que se firmaron, no solo los paraguayos, sino también los otros países, son contratos con condiciones leoninas, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Que requieren el pago ya del 100%, de una parte importante, etcétera. Y como te decía, obviamente el gobierno buscando dar una respuesta rápida a esa necesidad de avanzar de manera mucho más rápida con este proceso de vacunaciones que se ven todas las mejores alternativas que están a disposición, ¿verdad? Bueno, tienen buen estudiado el discurso, todos dicen lo mismo. Está bien. Ministro, te agradezco que hayas venido. Gracias por venir, por la paciencia también. Yo sé que entraste un poquito más tarde hoy. Yo no quería soltar el micrófono, por eso. Así que te agradezco que hayas venido y nos hayas explicado esto. No, por favor, Carlos, como te decía, siempre es un gusto para mí venir a conversar contigo y a través tuyo para a toda la ciudadanía. Yo creo que es importante aprovechar esta coyuntura especial que estamos viviendo para nuevamente reforzar la idea de que tenemos que avanzar en esa reforma, ¿verdad? No podemos esperar más tiempo para avanzar en la reforma del servicio civil, de las compras públicas, de la estructura del Estado, de la superintendencia de pensiones. O sea, hay una serie de acciones que tenemos que hacer ahora y que hay que aprovechar esta oportunidad si es que queremos sostener estos niveles de crecimiento económico que tuvimos antes de la pandemia. Perfecto. Ministro, gracias por venir. No, por favor, Muchas Carlos. Gracias. Gracias Y por les la prometí invitación. hablar de salud, de seguridad y de economía. Cumplimos. El último ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, compartiendo con nosotros en el péndulo. A ustedes muchas gracias por estar de sus casas otro miércoles más. Hasta la próxima.